En este momento, efectivamente, hay todo un debate en uno u otro sentido sobre la resolución adoptada por el Honorable Consejo Universitario que usted lidera en la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué significa esa resolución? ¿Cuál es el alcance de esa resolución? Porque uno leyendo la resolución, en la parte, digamos, resolutiva, dice que se desestima la denuncia, pero en la resolución no se establece si hubo o no plagio de los textos empleados por la fiscal cuando presentó justamente su tesis de grado en el año 2006. Entonces quisiera entender el alcance de la resolución. Tenga la bondad, doctor. Muchas gracias. Creo que es importante subrayar que el Consejo Universitario no se ha pronunciado sobre una tesis de la Fiscal General del Estado, sino sobre una tesis realizada hace casi 20 años por una alumna llamada Lady Diana Salazar Méndez. Esta precisión es importante. En segundo lugar, el Consejo Universitario, en su comunicado, transmite a la sociedad un enfoque que es el apropiado para entender cómo debe examinarse la tesis realizada por esa alumna. Se trata de un proceso de elaboración del primer trabajo de una joven alumna que aspira a obtener un grado de tercer nivel. Por lo tanto, la elaboración de la tesis forma parte del proceso formativo, del proceso de aprendizaje, y por eso tiene una conducción, la de un director de tesis, un profesor con experiencia, que está llamado a dar seguimiento a los avances del documento, a hacer recomendaciones, observaciones y poner atención especial a la citación apropiada de los autores que la alumna consulta conforme avanza ese trabajo. Entonces, eso es importante señalar. Primer documento de una alumna joven que aspira a obtener un grado de tercer nivel, de acuerdo con un reglamento vigente entonces, un reglamento que se aplicó hasta justamente el año 2006, cuando esta joven alumna se gradúa. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Tomando sus palabras, no ha sido un pronunciamiento sobre la tesis de la fiscal, sino de esta exalumna de la Universidad Central. Quisiera insistir en la pregunta de Fabricio Vela. Finalmente, el Consejo Universitario no se pronunció puntualmente sobre si hubo o no plagio, que fue la esencia de la denuncia que se presentó. Al desestimar la denuncia o el pedido de ese colectivo, es evidente que la argumentación principal del pedido ha sido debatida y desestimada por el Consejo Universitario. ¿Dónde está el núcleo del análisis de la tesis? Está precisamente en las citas bibliográficas, en las referencias que constan en el texto. Y el Consejo Universitario ha señalado que la autora de entonces, esta estudiante, pues no dominaba la técnica de citación. Y es perfectamente comprensible que pase. Es el primer documento que escribe en su carrera. Por eso hay errores en las citaciones. Y por eso hablamos de impericia. Y están señaladas algunas formas de impericia en el análisis que el Consejo Universitario ha realizado. Pero, doctor, perdón, pero a ver, sí. Usted nos dice que la estudiante no, digamos, tenía impericia en el manejo de las técnicas de citación. Pero cuando se construye una tesis hay un director de tesis. Entonces el director de tesis va recibiendo, digamos, con regularidad los insumos mientras avanza el desarrollo de la tesis. Digo, yo también he hecho una tesis y por eso le planteo esto. O sea, uno va desarrollando y entrega parcialmente el documento, revisa el director de tesis y el director de tesis le orienta, le encausa, le reencausa si se está desviando, le hace corregir o le dice que está bien, siga por esta línea o añádale esto. Digamos, tal vez esas impericias que yo entiendo que pueden ocurrir en un estudiante sobre el manejo de las técnicas de citación, bien pudieron haber sido corregidas por quien ejercía la dirección de la tesis. ¿O no es así, doctor Sempertegui? Por supuesto, claro. El director de la tesis es un profesor que guía a la alumna en el desarrollo del documento, de manera que a él le correspondía, pues, dar las observaciones y las recomendaciones a fin de que la citación sea apropiada. Lo que se revela ahora al leer la tesis es precisamente que no había el dominio de esa técnica. No es fácil dominar las técnicas de citación. Y yo he recalcado que incluso en programas de posgrado hay seminarios dedicados solo a enseñar cómo se han de señalar las referencias bibliográficas. Ahora en distintos formatos, de manera que hay que aprender a hacerlo debidamente. Yo mismo he dicho anoche en una entrevista en Ecuavisa, mi primera experiencia de un artículo científico internacional fue observar el artículo porque las referencias no estaban bien estructuradas, no estaban rigurosamente enunciadas. De modo que esa es evidencia de el problema de la alumna de entonces, saber citar
apropiadamente. Pero el Consejo Universitario también observó que los autores consultados todos están referenciados de alguna manera. Es decir, no hay copias, como se ha dicho, sino párrafos, segmentos que tienen citaciones inapropiadas. Doctor, si me permite, pero con esto usted nos está diciendo entonces que no había dominio del manejo de las técnicas de citación ni por parte de la exalumna o de la alumna en su momento, ni por parte del director de tesis. ¿Cómo se entiende esto? Hay dos posibilidades, estamos hablando de hace 20 años. Estamos hablando de hace 2 décadas, situémonos en el momento. Hay dos posibilidades. Que el director de tesis no puso la debida atención al deber que tenía de dar apropiado seguimiento, o que él también no manejaba apropiadamente este asunto de las técnicas de citación. Claro, porque para citar apropiadamente hay que tener oficio en publicar. Y por supuesto, la persona que publica va mejorando este aspecto a fin de adquirir el rigor apropiado en las citaciones. Así que no nos queda más que especular. O el director no atendió debidamente su responsabilidad de seguimiento, o él tampoco estaba debidamente preparado para el dominio de las técnicas de citación. Oiga, doctor, a ver, usted es usted es un PhD, usted tiene el título más alto a nivel académico que puede tener evidentemente un académico, un docente, y usted sabe evidentemente cómo se hace una tesis, cómo se hacen los trabajos de investigación, cómo se hacen las citaciones, etcétera. Yo le pregunto si esto es normal, si esto es cotidiano. Digamos, estos errores que ahora le llaman impericia para la citación de textos, de tal vez estos apoyos bibliográficos que sirven para enriquecer la tesis. ¿Es normal estas impericias, doctor? Claro, pues hay que aprender. Si no, eso no es automático. Hay que saber citar. Hay técnicas, hay formatos. Entonces, el alumno tiene que aprender, tiene que ser instruido por los profesores acerca de la construcción misma de un documento, la estructura de una tesis. Porque ¿qué es una tesis? Una tesis es sostener un argumento con relación a un problema. Eso por eso se llama tesis. Y mostrar que ese argumento es válido a lo largo del texto. Pero para sostener ese argumento a lo largo del texto, como usted dice, efectivamente, uno investiga referencias bibliográficas, uno revisa otros documentos, pero uno en sus propias palabras escribe justamente interpretando esas referencias bibliográficas. Por supuesto que hay citas textuales que hay que ponerlas entre comillas, hay toda una técnica de citación. ¿Es así, doctor? Ya, sí, así mismo es, como usted acaba de decir, la construcción ya del documento tiene que fundamentarse en las consultas de otros autores a fin de ir armando la tesis propiamente dicha. A la época, estamos hablando de hace casi 20 años, se les exigía a los alumnos elaborar unas fichas mnemotécnicas, es decir, unas tarjetitas en las cuales los alumnos ponían pues los autores consultados y hacían un extracto mínimo de lo que habían leído. Era parte del proceso de aprendizaje. Así que ese es un aspecto al que hay que ponerle mucha atención, que el alumno sepa elaborar una tesis, sepa construir sus autores y sepa citarlos debidamente. Doctor, si me permite, por acá tenemos una interesante interacción por parte de la audiencia. Le dicen, por ejemplo, la tesis no solo pasa a la revisión del director de tesis, sino también de los docentes que conforman el tribunal que aprobará o no dicho documento. ¿Esto es así en el caso de la Universidad Central o fue así o era así en su momento? Claro, estamos hablando de hace 20 años, no perdamos nunca el momento de esta tesis. Sí, había sido calificada la tesis por 3 lectores. También profesores, hubo legado oral, la defensa de la tesis, mediante una examinación oral, y los examinadores también leyeron la tesis. Hablamos entonces de una impericia colectiva. No sé si no hablamos de una impericia colectiva. Puede ser que no se atendió debidamente todos los detalles del texto, porque hay citas. Tenemos una intermitencia. Están numeradas las citas. Es que hay todo esto, pero no se los vuelve a citar en la bibliografía final. Entonces, esos son los defectos de la citación en este documento de hace 20 años. Hay unos porcentajes, entiendo, que se utilizan en el mundo académico que son admisibles de citación de textos puntuales, es decir, de citas textuales. Hay unos porcentajes. Creo que en la academia hay un límite para eso. Explíquenos cómo funciona esto, doctor. Yo no hablo de porcentajes de plagio, sino de citas textuales. ¿Cuáles son los porcentajes mínimos o tolerables? Es que ahí estamos hablando ya del avance de las técnicas
para contrastar los textos, que son los softwares, estos que permiten comparar el texto, en este caso de la tesis, con todas las publicaciones almacenadas. Bueno, que en la actualidad hay softwares que permiten establecer las coincidencias textuales entre documentos y arrojan un porcentaje. Eso es inteligencia artificial de primera generación, digamos así. Pero cuando se examina académicamente un documento, no solamente hay que cotejar de esta manera la coincidencia, ¿no?, de los textos, sino que el académico que dirige la tesis tiene que examinar a fondo la originalidad de la propuesta, del objetivo, de la hipótesis, la estructura que se propone, la calidad argumentativa del documento. Todo eso tiene que hacerse cuando se examina un documento académicamente. Por supuesto, el filtro de los softwares sirve para advertirle al joven que debe revisar cuidadosamente las citaciones. Pero esos softwares no eran disponibles hace 20 años. De modo que los errores de citación debían ser advertidos por los profesores que dirigían las tesis y también por los lectores. Si no lo hicieron en su oportunidad, no sabemos cómo pasó eso, pero pasó. Es una advertencia para que no vuelva a pasar sin ninguna duda. En todo caso, los autores que consultó la autora de la tesis están todos referenciados, no con el rigor debido, pero están referenciados de alguna manera a lo largo de la tesis. Esta parte que usted dice, referenciados no con el rigor debido, pero sí referenciados. Entonces, ustedes asumen que la fiscal no plagió los textos de su tesis, sino que incurrió en errores de citación de los autores cuyos textos se sirvieron de base para sustentar su tesis. Así es, claro. Usted ve que la palabra plagio no asoma en la resolución del Consejo. ¿Qué es plagio a nivel académico, doctor? Explíquenos qué se considera como plagio. ¿Qué podría significar un plagio? Plagio es copiar un texto sin citar la referencia. Eso es. En este caso no es igual copiar un texto sin citar la referencia. Es que en este caso sí están referenciados los textos consultados, solo que no con el rigor necesario ni con el orden apropiado. Ese es el problema, es la impericia de la citación. Y estas impericias, le pregunto, yo estoy de acuerdo cuando usted dice hace 20 años era distinto a lo de... Es cierto, yo mismo me gradué cuando no había internet, ni había celulares. Ya. Está jovencito usted todavía. No, es que es así. Yo entiendo esa parte, pero entiendo que hay, digamos, cosas que se mantienen a lo largo del tiempo, como las cuestiones del rigor. ¿Ya? Yo le pregunto si a esa época, año 2005, 2006... ¿No existía rigor? Ya, no existía rigor, exacto. Claro. Esa es la pregunta que nos hace. O sea, las impericias eran normales, habituales, la falta de rigor. Ah, doctor, yo entiendo que el rigor se mantiene siempre, más allá de los cambios de las técnicas de revisión, de las tesis, etcétera. Pero el rigor debería mantenerse siempre, ¿o no, doctor? No, pues mire, por ejemplo, en la actualidad, a ver, los formatos dicen, si se consulta un autor y se lo refiere, por ejemplo, con pie de página, y se pone Juan X, etcétera, y luego, más adelante, se lo vuelve a citar, se pone en la actualidad OPCIT, y la página, es decir, obra ya citada, página tal, o también se puede poner IBIS, página tanto. Pero en la tesis nosotros encontramos que dice, véase la cita anterior, véase la cita anterior. Esa es una enunciación sin el rigor apropiado, pero está la cita. Entonces, eso es lo que el Consejo Universitario está señalando. No había pericia, no había dominio en la forma de citar, en las técnicas de citación. Y es comprensible, pues. Era una alumna que estaba trabajando su primer documento, elaborando su primera tesis de pregrado. Doctor, entonces, esos son los efectos. Bajo esa interpretación y un poco acogiendo también lo que, como le decía, nos señalan en la interacción, con esta conclusión, la Universidad Central está indicando que prácticamente graduaba a profesionales que aún no llegaban a manejar todas sus destrezas académicas, tomando como referencia lo dicho por usted, que esto se trata de un caso de hace casi 20 años y de que los tiempos eran otros. No solo eso, pues yo tengo no sé cuántos años de publicar y no me considero un hombre que sea absolutamente solvente. Es que es un proceso de aprendizaje permanente. No podemos decir que el conocimiento se resuelve en cierto momento y que ya no hay nada más que aprender. No, pues, ¿para qué entran los alumnos a la universidad? Para aprender. Y la tesis de tercer nivel es parte del aprendizaje. Por eso es un proceso conducido. Cuando uno ya se gradúa y es un profesional, asume pues ya solito los riesgos de las publicaciones. Y sin embargo tiene que aprender. ¿Cómo han cambiado los formatos de las citas bibliográficas? Han cambiado muchísimo. Y uno tiene que estar al día. Tiene que saber citar. Y saber dónde tiene que poner las citas. Hay ciencias diferentes. En el campo de la medicina, por ejemplo. Cada párrafo tiene que tener una cita. Porque cada párrafo corresponde al hallazgo de un investigador. Entonces, este es un proceso dinámico, requiere aprendizajes, oficio de publicar. Pero un alumno de tercer nivel no tiene ningún oficio de publicar, pues.
Está aprendiendo. Pero para eso tienen las guías por parte de, en este caso, el director de tesis, como ya lo hablamos, y de todo un tribunal que tiene a su cargo también la revisión de ese documento. Digamos que, en efecto, el estudiante no tiene la suficiente experticia pero para eso tiene a un equipo, se supone, de profesionales que lo guíen en ese camino. Hace 20 años, claro, pues. Eso estamos diciendo, que hubo el director de tesis, los lectores que calificaron y los evaluadores del grado oral. Así es. Claro. Por eso yo le preguntaba, doctor, si estas impericias uno puede entenderlas como normales, entre comillas, para la época que estamos refiriendo, 2005-2006. Las dejaron pasar, así es. No hubo tal vez la debida atención. Tal vez estaban abrumados los profesores, tenían mucha carga que leer, no sabemos. Eso es especular. A nosotros, y a mí en particular, me gusta hablar con evidencias. Lo que se constata en el documento es que no había un adecuado manejo de las técnicas de citación. La resolución del Consejo Universitario fue unánime, de acuerdo a lo que conocemos. ¿Por qué se tomaron 30 días? Es decir, ¿qué hicieron durante ese mes, doctor? Bueno, pues se nombró una comisión de profesionales y profesores del campo del derecho, porque esta es una tesis en el campo del derecho, para que ellos examinen primero la solicitud del colectivo, una solicitud que sustancial pedía que se verifique la autoría de la tesis, y luego tenían pues que examinar prolijamente lo que se solicitaba, leer la tesis, las normas vigentes entonces, cuál fue el proceso de elaboración de la tesis, luego cómo se produjo el proceso de graduación, porque había que mirar todo eso con rigor, asumir con total seriedad el pedido de este grupo de ciudadanos. Responsablemente la Universidad Central tenía que mostrar a la sociedad que había realizado una verificación rigurosa de lo que se había solicitado. Le pregunto si durante esta etapa, la integración de la comisión y la investigación, ¿ustedes recibieron insumos de externos, por ejemplo, de aquellos que fomentaron esta denuncia de supuesto plagio de la tesis de la estudiante Diana Salazar? La comisión que designó la Facultad de Jurisprudencia por disposición del rector firmó un compromiso de confidencialidad, de manera que esa comisión trabajó con plena independencia y totalmente apartada de cualquier presión o compromiso, porque además firmó una declaratoria de no tener conflicto de interés. Entonces, así se constituyó y así trabajó la comisión. Si esa tesis o ese tipo de tesis, pero en este caso este en particular, digamos que no se la redactaba así en 2005, digamos, no se la redactó así como se la redactó en 2005-2006, hoy en 2023. ¿Esa tesis pasaba o no pasaba en esta época, doctor? No, pues ahora, como les digo, hay más controles. Por eso le digo, pero hoy, al día de hoy, no pasaba esa tesis. No, pues no es que no pasaba, sino que era devuelto el documento al estudiante o al estudiante para que mejore la calidad de las citaciones, para que sea más rigurosa, para que ordene debidamente. Así es. Porque ¿qué se hace con esos obras en la actualidad? Advertirle al joven que tiene que mejorar el documento. Y no pasa. No es aprobado hasta que no se corrigen esos defectos. O sea, al día de hoy, con esa tesis, la estudiante no hubiese obtenido su título de tercer nivel, sino que no se tuvo que corregir. Claro, tal vez su expresión no es muy apropiada. Es decir, al día de hoy, es como decir, bueno, ahora sí, entonces se detectaría. No, a ver. Cada acontecimiento se juzga en su momento, en su contexto, y no se puede trasladar ese documento para hacer una especulación. Pero digamos que ese documento lo trasladaron No es aceptable ese argumento, porque es como decir, claro, ese documento ahora no, pues ese documento ahora no, ese documento fue en el pasado, se juzgó en el pasado, en el contexto de ese momento, el contexto fáctico y legal. Entonces, ahora los chicos cuando elaboran una tesis, pues este documento, antes de que sea aprobado, pasa por estas verificaciones del software y el muchacho es advertido de que debe pues cambiar las citas, mejorarlas, ponerlas como debe ser. Doctor, una pregunta adicional a propósito de una inquietud de uno de nuestros oyentes, y que por cierto generó inquietud, sobre todo en el día anterior a conocer esta decisión del Consejo Universitario, porque ya se advertía de cuál sería la decisión que se adopte luego de esta investigación. Nos dicen, ¿cómo es que el abogado de Diana Salazar y un medio digital sabían con anticipación el resultado del análisis de la comisión académica? ¿Qué abogado y qué sabía? El abogado de la doctora Diana Salazar. ¿Quién es? No sé. El doctor Paulo Caña. No tengo idea, es la primera vez que digo. La comisión trabajó en estricta confidencialidad y por supuesto, nadie, absolutamente nadie fuera de la comisión conoció el informe que llegó al Consejo Universitario el día miércoles. Entonces, también creo que se armó hasta un debate acerca de lo que contenía el informe, si nadie sabía. Oye, doctor, le pregunto a usted si en la Universidad Central alguna vez, le pregunto porque no lo sé,
Ya. ¿Alguna vez le han retirado el título a algún estudiante por temas de su tesis, porque se determinó que hubo plagio de su tesis o algo así? ¿Hay algún antecedente de eso en la central? Por falta de requisitos, sí. Eso sí, falta de requisitos. ¿Qué significa falta de requisitos? Por ejemplo. Bueno, que por ejemplo faltaba la calificación de un examen, entonces, y sin embargo, se había pasado por error. En ese caso se detecta y hay que retirar el título. Y eso sí hemos hecho en la Universidad Central, por supuesto. Pero, digamos, en el análisis, ¿no hay algún antecedente en el que con posterioridad a la entrega del título se haya determinado que un estudiante pudo haber plagiado y le retiraron el título? No, no, que yo conozca, no. En mi periodo, no. Y en mi vida de universitario tampoco recuerdo. Y una cosa adicional. Los denunciantes y otros sectores aseguran que unos académicos extranjeros, una comisión de especialistas extranjeros también va a revisar la tesis de la, en ese entonces, estudiante Lady Diana Salazar Méndez. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo asume este anuncio, doctor? Yo presumo que ninguna organización académica seria puede hacer un examen de un documento de hace 20 años inscrito en una institución dentro de un contexto normativo específico a la época. Eso solo le corresponde a la universidad en la cual se gestó la tesis. Y hay algo que quiero señalar, que creo que sí es importante. Cuando se lee la tesis con detenimiento, se encuentra un capítulo muy interesante, es el capítulo 6. El capítulo 6 es como el núcleo duro de la tesis, es la verdadera tesis. Porque allí la alumna sostiene que el tipo legal del coyoterismo no está bien definido en el Código Penal vigente entonces en el Ecuador. Que la tipificación del delito del coyoterismo era insuficiente para proteger a las personas. Y ella hace un debate bien fundamentado. Es el capítulo que tiene la mayor densidad de citas y están bien enunciadas. Es decir, esta es la tesis. La norma es insuficiente para proteger a las personas y la alumna arriesga una propuesta de reforma. Consta un texto, una propuesta de reforma a esa tipificación del delito de coyoterismo. Es decir, allí hay una insinuación de originalidad en el campo del derecho. Entonces, creo que el Consejo Universitario también consideró que ese capítulo le daba a la tesis un tejido de argumentación muy sólido y con una insinuación importante de originalidad en el campo del derecho. Una última cosa. Las comparaciones, yo siempre digo, son odiosas, pero terminan siendo necesarias. En el análisis tomaron como referencia tal vez casos análogos, qué sé yo, el caso, la denuncia en su momento de la tesis del ex vicepresidente Jorge Glass en la Politécnica del Litoral, u otro tipo de casos, doctor. No. Habría que examinar el caso, porque el caso tiene su especificidad fáctica y normativa. Y de actores también, evidentemente, los que participaron en todo el proceso que le permitió a la alumna graduarse. ¿Cuántos académicos integraron la comisión que revisó la tesis de la estudiante Diana Salazar? Tres. El director de la carrera de Derecho, el director del área de titulación de la carrera de Derecho y un profesor titular con experiencia.